Pam. Vale. Estáis viendo la pizarra, ¿verdad? Desde casa. ¿Me oís o no? Sí, sí. Vale. Bien, hemos hablado estos días de campo eléctrico. Veis que era muy parecido al campo gravitatorio, ¿no? Tengo la ley de Coulomb, es el equivalente a la ley de gravitación universal. Nos indica la fuerza con la que se atraen o repelen las cargas. A diferencia del campo gravitatorio, esa fuerza puede ser atractiva o repulsiva, dependiendo del signo de las cargas, ¿vale? Y luego, la fuerza por unidad de carga es lo que llamamos intensidad de campo eléctrico. Hemos hecho algunos ejercicios donde hemos calculado el campo creado por diferentes distribuciones de carga. La relación que existía entre fuerza y campo es la fuerza electrostática es igual a la carga por la intensidad de campo. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a ver el campo eléctrico desde el punto de vista de la energía, igual que hicimos con el campo gravitatorio, que nos permitió calcular la energía potencial gravitatoria y hablar de un potencial gravitatorio que se utiliza muy poco, pero aquí en el caso del campo eléctrico ese potencial eléctrico sí que va a ser importante. Entonces, partimos de la definición de trabajo. El trabajo para llevar una carga Q desde un punto A hasta un punto P, el trabajo realizado por el campo, por definición, es la integral entre A y B de la fuerza electrostática por el diferencial de R, donde R es el desplazamiento. ¿Vale? Si pongo la expresión más formalmente vectorial, la vectorial más formal de la fuerza electrostática, esto sería la integral entre A y B de K por Q1, donde vamos a ponerlo esto aquí así. K por Q, donde Q es la carga que genera el campo y Q minúscula es la carga que estoy moviendo, ¿vale? Partido por el módulo de R al cuadrado, donde R es la posición, el vector de posición de esta carga Q minúscula con respecto a la carga Q mayúscula, por un vector que va en la dirección de la carga pequeña y todo esto por diferencial de R. ¿Vale? Como este vector unitario, U, ese vector unitario es paralelo a R, porque si la situación es esta, tengo aquí la carga mayúscula Q y aquí tengo la carga minúscula Q. Entonces, la fuerza que ejerce, por ejemplo, vamos a suponer que son de distintos signos. Esto me da igual si fueran del mismo signo o de distintos signos. La fuerza... La fuerza que ejerce esta carga sobre esta viene dada por esta expresión, donde tengo R, que es el vector de posición, que es este. Y U sub R es este. Bueno, perdón, no U sub R. U, el vector de posición, es este. Por tanto, este vector y este vector son paralelos. Como son paralelos, entonces el producto escalar, U por R, recordáis de matemáticas, es el módulo de U por el módulo de R por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman? 0 grados. Por tanto, este coseno vale 1. Es decir, es U por R. Y como U, bueno, vamos a poner, en vez de, se me olvidó poner aquí el diferencial. ¿Vale? Como el módulo de U vale 1, esto es diferencial de R. ¿Esto qué significa? Que puedo prescindir aquí de este formalismo vectorial y poner ese trabajo como la integral entre A y B de K por Q partido por R cuadrado diferencial de R. K, Q y Q pueden salir fuera de la integral, K por Q, y esto sería la integral entre A y B de diferencial de R partido por R cuadrado. ¿Cuál es la integral de 1 partido por R cuadrado? Todavía no habéis visto integrales en matemáticas, lógicamente. Vale, pues
haciendo un pequeño paréntesis, ya lo vimos esto con campo gravitatorio, pero vamos. Por ejemplo, recordamos, f de x es 1 partido por x. ¿Cuánto es f' de x? ¿Cuál es la derivada de 1 partido por x? f1 partido por x es lo mismo que x a la menos 1. Pues esto sería menos 1 por x a la menos 2, es decir, menos 1 partido por x al cuadrado. Esto significa que la integral de diferencial de x partido por x al cuadrado es menos 1 partido por x, porque este signo menos tiene que aparecer en algún sitio. Si yo pongo aquí un signo menos, esto sería un signo más, ¿vale? Por tanto, esto es k por q por menos 1 partido por r entre a y b. Entre a y b. Esto de aquí abajo os lo voy a borrar porque me molesta un montón. De todas maneras, esta demostración no la tenéis que hacer, pero luego sí que tenéis que recordar esto, ¿vale? Esto lo borro. Cuando veáis integrales os acordaréis de mí, ¿vale? Y esto sería entonces, esto lo que hay que hacer es, vamos a ver, esto sería entonces k por q, y esto es, vamos a ponerlo con el corchete, menos 1 partido por RA, menos 1 partido por RA, no, RB, menos 1 partido por RA. Es decir, esto, cuando tenéis una integral definida, esto de aquí, lo que se hace es sustituir el valor para B menos el valor para A. Por eso es menos 1 partido por RB menos 1 partido por RA. Pero claro, con la coña esta de los signos, esto es K por Q por 1 partido por RA. A ver. 1 partido por RA menos 1 partido por RB. Con lo que es lo mismo, K por Q partido por RA menos K por Q partido por RB. Y fijaos que, al igual que ocurría con el campo gravitatorio, me encuentro que el trabajo para llevar una carga, la carga Q minúscula, desde el punto A al punto B, el trabajo realizado por el campo no depende de la trayectoria, sino que solo depende, vamos a ver, trabajo A, B, no depende de la trayectoria. Solo depende del punto inicial y del punto final. Por tanto, bueno, madre mía, campo conservativo. El campo eléctrico, al igual que el campo gravitatorio, es conservativo. Entonces, cuando eso ocurre, a esta magnitud, cuya variación, fijaos que lo voy a poner como, esto lo puedo poner como menos, menos K por Q partido por RB menos K por Q partido por RA. Vale, es lo mismo, pero fijaos que le he cambiado el orden. Esto era origen, destino, y ahora es destino, origen. Esto es menos incremento de energía potencial. Es decir, cuando el campo es conservativo, hay una magnitud cuya variación negativa
es igual al trabajo, bueno, pues a esa magnitud se le llama energía potencial. ¿Vale? Es decir, energía potencial inicial menos energía potencial final. Porque el incremento, este es final menos inicial. Si le cambio el signo es inicial menos final, que es lo que me había salido aquí. Esto es inicial y esto es final. ¿Vale? Entonces, de aquí obtengo la expresión de la energía potencial electrostática. Esa energía potencial electrostática, para un sistema de dos cargas, esa energía potencial es igual a K por el producto de las cargas partido por la distancia. Es igual que la gravitatoria, en la que divido por la distancia en vez de por el cuadrado de la distancia, pero fijaos, aquí no pongo signo. Aquí no pongo signo. ¿Por qué? Porque las cargas tienen signo. Yo aquí no he considerado para nada signo de las cargas, perdón. No he puesto para nada signo de las cargas. Entonces, aquí puede ocurrir que esa energía potencial sea positiva si las cargas... Si las cargas son del mismo signo. Es decir, las dos positivas o las dos negativas. ¿Vale? O sea, la energía potencial entre un sistema formado por dos cargas negativas es positiva. Y si las dos cargas son positivas, también, evidentemente. ¿Vale? O puede ocurrir que esa energía potencial de tipo electrostático sea negativa si las cargas son de signos opuestos. A diferencia de lo que ocurría con el campo gravitatorio. En el campo gravitatorio la energía potencial siempre era negativa. En el campo eléctrico puede ser positiva o negativa dependiendo de que el producto de las cargas sea positivo o negativo. Por eso os decía siempre que aquí es importante, muy importante, guardarse el signo de la carga, tenerlo muy en cuenta, el signo de la carga. Cuando yo dibujo los vectores, campo, tal, tengo en cuenta a la hora de dibujar el vector cuál es el signo de la carga. Si la carga es positiva, el vector campo se va a alejar con respecto a esa carga. Si la carga es negativa, el vector campo se va a acercar a la carga. Entonces ya he tenido ahí en cuenta el signo. Para tener en cuenta la fuerza que se ejerce sobre una carga en el seno de un campo eléctrico, si la carga que yo introduzco en el campo eléctrico es de signo positivo, la fuerza va a tener el mismo sentido que el campo. Si la carga es negativa, la fuerza va a tener sentido opuesto. ¿Vale? Y aquí el potencial hay que tener en cuenta el signo. Bueno, pues al igual que ocurría con el campo eléctrico, yo puedo definir la energía potencial por unidad de carga y esa energía potencial por unidad de carga, bueno, esta energía potencial, por supuesto, se mide en julios. Si yo, la K es 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado partido por coulomb al cuadrado. Las cargas están en coulombio y esta distancia está en metros, el resultado es julios, por supuesto, ¿vale? Yo puedo definir ahora una magnitud que es igual a la energía potencial por unidad de carga y esa magnitud se llama potencial eléctrico. Sería energía potencial partido por unidad de carga. Entonces, para una carga Q que genere un campo eléctrico, el potencial eléctrico que genera esa carga en un punto dado es K por Q partido por R. Y este potencial también puede ser positivo o negativo. El potencial será positivo si la carga que genera el campo, de vez en cuando falla esto, si la carga que genera el campo es positiva. Entonces el potencial es positivo. Y el potencial es negativo si la carga que genera el campo es negativa. ¿Vale?
Potencial positivo si la carga que genera el campo es positivo, negativo si la carga que genera el campo es negativa. Este potencial se mide en julios partido por coulombio. Se mide en julios partido por coulombio porque la energía potencial se mide en julios. Entonces sería julio. Hola, buenas. Ya sí, no, sí, ya me lo han dicho que estaba ahí de examen, lo que pasa es que, bueno, yo he empezado. Nada, no te preocupes, no pasa nada. La clase se está grabando, o sea que la podréis ver esta tarde. Nada, no te preocupes. Nada, tranquila. Venga, hasta luego. Estamos con el campo eléctrico desde el punto de vista energético. Os he dado los exámenes, os doy los vuestros y así ya los veis. Si queréis echarles un vistazo. Javier. Ese es el examen, la nota es la del examen. Luego tenéis que sumar los trabajos, tal, etcétera, etcétera. O sea, esto está sobre... Claro, este está sobre 7,5. Si veis los estándares y sumáis, suman 7,5 el máximo que puede sumar. ¿Vale? Bueno, estábamos con esto. Bueno, pues un julio partido por un coulombio es un voltio. ¿Vale? Un julio partido por un coulombio es un voltio. Ahora, fijaos por un momento, hola, de ahí no pasa, en la expresión del campo eléctrico y del potencial eléctrico. Fijaos por un momento, campo eléctrico, módulo de campo eléctrico, le voy a quitar el sombrerito de vector, es igual a K por Q partido por R cuadrado. Este es el campo generado por la carga Q en un punto que está a una distancia de R. El potencial generado por esa carga en ese punto es K por Q partido por R. Pues fijaros, ¿qué relación existe entre uno y otro? De ahí que hayáis visto en muchos ejercicios que el campo eléctrico lo expresan en voltios partido por metro. La intensidad del campo eléctrico, cuando hemos visto ejercicios del campo eléctrico, un campo eléctrico de no sé cuántos, tal, veréis en muchos ejercicios que está expresado en voltios por metro. Pues viene de aquí, de la relación que existe entre el potencial y el campo. Esto es así, ojo, para campos uniformes. ¿Vale? Porque puede ocurrir que el cambio varíe, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues esto nos permite, ahora, igual que vimos las líneas de campo eléctrico, hemos visto que podían ser entrantes o salientes, según que la carga sea positiva, sea negativa, tal, ¿vale? Ahora también podemos dibujar unas superficies equipotenciales. Son superficies en las que todas ellas están al mismo potencial. Puede ser potencial positivo, puede ser negativo, tal. Por ejemplo, una carga positiva situada aquí en este punto, generaría unas líneas de campo que serían salientes y una superficie equipotencial que sería esferas alrededor de esta carga. Esta sería la superficie equipotencial. Y estas serían las líneas de campo. ¿Vale? De acuerdo con el principio de superposición de campo, las líneas de campo no se pueden cruzar. No se pueden cruzar las líneas de campo. O sea, en un punto no puede haber dos líneas de campo a la vez, porque eso violaría el principio de superposición de campos. Y por el mismo motivo, tampoco se pueden cruzar dos superficies equipotenciales.
No se pueden cruzar dos superficies equipotenciales por el mismo motivo, porque violaríamos el principio de superposición de campos. Si en un punto dado confluyen dos campos eléctricos generados por dos cargas distintas, en ese punto lo que tengo es un campo que es la resultante de la suma de esos dos campos. Los campos se suman vectorialmente, los potenciales se suman escalarmente. ¿Vale? En un mismo punto tengo una distribución de carga, en un punto, para calcular el campo total, calculo el campo creado por cada una de las cargas y lo sumo vectorialmente. Para calcular el potencial total, calculo el potencial creado por cada una de las cargas y lo sumo escalarmente. Tened en cuenta que los potenciales pueden ser positivos o negativos. ¿Vale? Dicho esto, pues nos queda, nada, 10 minutitos. Vamos a ver si podemos meterle mano a alguno de los ejercicios que empezamos, pero que no hicimos del todo porque no conocíamos algunas cosillas que ahora sí que conocemos. Por ejemplo, este mismo. Valor del potencial electrostático en el punto 8,0. Y trabajo realizado para llevar una carga puntual de un nanocolumbio desde el infinito hasta el punto 8,0. ¿Vale? Entonces, de este ejercicio hicimos solo el apartado B. Os lo hice además con formalismo como muy formal, ahí en plan vectorial y luego tal. Este era el apartado B. Pero ahora estamos en condiciones de hacer, esto es así, a este que además os lo he puesto en dos ventanas, ¿no? En esta y en esta hemos hecho el mismo, pero así, este sería el apartado B, es el mismo apartado B. Vale, pues vamos a hacer ahora el apartado A. Chimpún, chimpún. Casi, no sé si hacerlo ahí o hacerlo en otra ventana. Vamos a hacerlo en otra ventana y así, por lo menos las ventanas no me salen tan grandes. Control C. Voy a hacerlo en otra ventana, ¿vale? Y así no mezclo mucho las comedinas. Me vengo aquí, hago una ventana nueva. Esto. Control V. Aquí está. Vale, este es el del primer ejercicio que hicimos de campo eléctrico. Calculamos el vector intensidad de campo en un punto, ¿os acordáis? Lo hicimos en plan con un formalismo vectorial muy, muy estricto. Vale, pues vamos a hacer ahora el apartado A, que en su día no lo hicimos. Teníamos aquí una distribución de cargas en el punto 0,6, la otra en el 0-6 y el otro es en 8,0. Vale, pues esto era la distribución de carga, era así. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así. Y así, tenía una carga en el punto 0,6. Luego, si queréis comentar algo, yo ahora me tengo que quedar aquí cuando termine porque estoy de guardia de recreo. Si queréis preguntar cualquier cosa, ahora os explico todo lo que queráis. Vamos a ver. Tengo una carga positiva de 3 nanocoulombios en el punto 0,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo una carga positiva de 3 nanocoulombios. Q1, que es más 3 nanocoulombios. En el punto 0-6 tengo una carga negativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo una carga negativa, Q2, de menos 3 nanocoulombios. Si me preguntan, en el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí, este es el punto en el que me preguntaban un montón de cosas. Este era el punto C o no sé cuánto. Ahí. Vale. Vale. Vamos a calcular el potencial en este punto. Este es el punto 8,0, no 0,8. 8,
0. Bueno, pues el potencial en este punto, el punto, ¿cómo lo llamaba este punto? Punto C lo llama punto C. Vale. El potencial en este punto, en el punto C, potencial en el punto C es la suma del potencial creado por la carga 1 en el punto C más el potencial creado por la carga 2 en el punto C. Potencial creado por la carga 1 en el punto C, K por Q1 partido por la distancia de 1 a C. Potencial creado por la carga 2 en C, K por Q2 partido por la distancia 2 a C. Saco el factor común K por Q1 partido por distancia 1 a C más Q2 partido por distancia 2 a C. Esta distancia de aquí a aquí, que es la misma en los dos casos, esta distancia de aquí a aquí, esta distancia, vimos como esto es 6 y esto es 8, esta distancia de aquí a aquí, distancia es la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, que son 10 metros. Bueno, no me hace falta, pero bueno, la pongo para que veáis de dónde viene. La distancia de 1 a C, de la carga 1 a C, y la distancia de la carga 2 a C son iguales. Y la carga 1 y la carga 2 son iguales, pero de signo contrario, con lo cual este potencial es 0. Pum, vamos a poner el valor para que lo veáis. Esto sería K por 3 por 10 a la menos 9 partido por 10 más menos 3 por 10 a la menos 9 partido por 10. Por tanto, potencial es 0. El potencial es 0. ¿Vale? En este punto. Ese era el apartado A que no pudimos hacer el primer día, solo calculamos el campo. En este caso, calculamos el potencial. Vale, pues ya sabemos cuál vale el potencial en ese punto. Y ahora, trabajo realizado para llevar una carga puntual de un nanoculombio desde el infinito hasta este punto. Apartado C, lo vamos a hacer aquí mismo. Trabajo para llevar desde el infinito hasta C una carga de un nanoculombio. Este trabajo sería menos variación de energía potencial. Es decir, energía potencial inicial menos energía potencial final. Esta energía potencial inicial sería la energía, vamos a poner, espérate aquí, una P de potencial, que no. Energía potencial inicial. Esa energía potencial inicial sería la energía potencial en el infinito menos energía potencial en C. Y la energía potencial en el infinito sería igual a la carga que yo quiero mover por el potencial en el infinito. Menos la carga que yo quiero mover por el potencial en C. Todo esto para darle un montón de vueltas, pero bueno. Entonces sería carga que yo quiero mover. Esta carga es esta, ¿eh? Esa carga es esa. Es la que yo quiero mover. Por potencial en el infinito menos potencial en C. ¿Cuánto vale el potencial en el infinito? 0. Luego el trabajo es 0 julios. Potencial infinito es 0, ¿por qué? Porque potencial era K por carga partido por R. Si R es infinito, el potencial es 0. Entonces, como potencial infinito es 0 y el potencial en este punto es 0, potencial infinito sería el potencial creado por la carga 1 en el infinito, más el potencial creado por la carga 2 en el infinito, pero como los dos son 0, el potencial en el infinito es 0, pero es que en este punto también es 0, con lo cual el trabajo para traer una carga desde el infinito hasta este punto es 0. Y ese es el apartado C de este ejercicio. Pensaba que no me iba a dar tiempo, pero me ha dado tiempo de sobra. Muchas veces, ojo, que los apartados son tan chorras como estos, como la pregunta que os hacía yo de Férez, de dar una vuelta entera al campo.
trabajo es cero. Si sale y llega al mismo punto, la diferencia de energía potencial es cero. Trabajo cero. Bueno, esto lo cierro. Voy a dejar de grabar en estos momentos y nos vemos mañana. Mañana os enseño vuestros exámenes.